Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia. Recorrerás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde la creación hasta la revelación final. Prepárate para ser transformado en este recorrido épico. Cada página de la Biblia cobrará vida ante tus ojos. La promesa es clara, la invitación está hecha. Sumérgete y deja que la Biblia transforme tu vida. Todo comenzó en el principio, antes del tiempo mismo. En el vacío absoluto, solo Dios existía. Dios nunca tuvo un comienzo, Él siempre ha sido. No tiene origen, es el origen de todo. No fue creado, Él es el creador. De repente, con voz poderosa, dijo, «Sea la luz», y un estallido de luz rasgó el vacío. El universo se llenó de un resplandor cegador, los cielos se extendieron y la tierra emergió cubierta por vastos océanos y paisajes desolados. Dios contempló su obra y, en el silencio, decidió el siguiente paso: hagamos al hombre a nuestra imagen. Con un gesto, moldeó del polvo a un ser a su imagen y semejanza. Adán, pronunció, y el hombre abrió los ojos, descubriendo un mundo recién nacido. Pero algo faltaba. Dios vio la soledad en los ojos de Adán y, con una resolución firme, decidió, no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios extrajo una costilla y de ella formó a Eva. Cuando Adán despertó y la vio, su asombro fue total. «Carne de mi carne», exclamó sin apartar la vista de ella. Eva lo miró con una mezcla de curiosidad y asombro. Pero en el jardín del Edén no todo era paz. En las sombras, una figura astuta observaba. La serpiente, con una sonrisa pérfida, se deslizó hasta Eva. «¿De veras dijo Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?», susurró, sembrando la duda. Eva vaciló, pero respondió, «Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal». La serpiente contestó susurrando, «No moriréis, sino que vuestros ojos se abrirán y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal». El deseo de conocer lo prohibido ardía en el corazón de Eva. Tomó el fruto y comió, ofreciéndoselo también a Adán, quien sin dudar hizo lo mismo. De repente, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. En ese instante, el jardín se transformó. Los cielos se oscurecieron y un trueno resonó. Dios apareció, su rostro una mezcla de dolor y furia. «¿Qué has hecho, Adán?», su voz resonó como un martillo. Adán, temblando, señaló a Eva. «La mujer que me diste me ofreció el fruto y comí». Eva, con lágrimas en los ojos, murmuró, «La serpiente me engañó». La sentencia fue inmediata y devastadora. «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida», declaró Dios. Y a Eva, «multiplicaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos». La serpiente fue condenada a arrastrarse y comer polvo. La armonía del Edén se rompió para siempre. Adán y Eva, expulsados del paraíso, enfrentaron un mundo hostil y desconocido. Mientras se alejaban, el jardín desapareció de su vista y el primer atardecer fuera del Edén se tiñó de rojo. La creación del universo, llena de maravillas y tragedias, marcó el comienzo de una historia eterna de lucha, redención y esperanza. En la árida llanura al este del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, trabajaba bajo el ardiente sol, quitando malas hierbas. Abel, su hermano menor, guiaba su rebaño por los pastizales, con su rostro iluminado por una paz que Caín no conocía. Un día, Caín gritó, «Abel, Dios parece complacido contigo, pero no con mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no tenga?». Abel, acariciando a uno de sus corderos, respondió serenamente, «Es el corazón, hermano. Dios mira el corazón». Las palabras de Abel resonaron en la mente de Caín como un tamborileo incesante. La envidia creció como una sombra dentro de él. Una noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Caín tomó una decisión. «Ven al campo conmigo mañana», dijo Abel, ocultando sus verdaderas intenciones. Al amanecer, los hermanos se encontraron en los campos. La tensión era palpable. «¿Por qué Dios te favorece a ti y no a mí?», preguntó Caín. «Es por nuestra fe, Caín. Dios quiere que le entreguemos lo mejor con sinceridad», respondió Abel. De repente, la calma del campo se rompió con un sonido seco. Caín, con una piedra en la mano, golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo, con sus ojos llenos de sorpresa y dolor. «Caín, hermano mío», murmuró antes de que su voz se extinguiera para siempre. La tierra, testigo del primer crimen, clamó justicia al cielo. Caín, con las manos temblorosas y manchadas de sangre, miró horrorizado lo que había hecho.
De repente, una voz resonó en su mente, fuerte y omnipotente: ¿Dónde está tu hermano Abel? No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Respondió Caín. Dios, con severidad, declaró: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas, desterrado de esta tierra. Desde ese instante, la vida de Caín cambió para siempre. Vagó como un errante, marcado por su pecado, con el peso de ser el primer homicida de la historia. El poder destructivo de la envidia y el odio había corrompido la tierra. Con el paso del tiempo, la maldad del hombre se había multiplicado, y Dios, observando con tristeza, decidió poner fin a la depravación que había consumido a la humanidad. En medio de tanta oscuridad, un hombre se destacó por su rectitud: Noé. La voz de Dios resonó profunda y clara en su corazón: Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Construye un arca de madera de ciprés. Haz aposentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea. Sin vacilar, Noé obedeció. Trabajó incansablemente, y cada golpe de martillo resonó como una sentencia contra la corrupción del mundo. Los vecinos, al verlo, se burlaban. Sus risas, llenas de desprecio, cuestionaban la locura de construir un barco en tierra seca. Noé, ¿estás loco?, le gritaban. Pero él, con voz firme y ojos llenos de convicción, respondía: el juicio viene. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años, hasta que finalmente el arca estuvo lista. Dios le ordenó: toma a tu familia y 2 de cada especie de animales. El diluvio cubrirá la tierra. La tensión creció mientras los animales, guiados por una fuerza invisible, marchaban hacia el arca. Las puertas se cerraron, y un silencio ominoso envolvió la tierra. De repente, el cielo se oscureció. Las primeras gotas de lluvia cayeron, seguidas por un torrente incesante. La gente, al principio curiosa, pronto se llenó de pánico. Noé tenía razón, gritaban, corriendo hacia el arca y golpeando desesperadamente las puertas. Déjenos entrar. Pero era demasiado tarde. Las aguas subieron rápidamente, tragándose ciudades y montañas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo del juicio divino. Sus corazones estaban llenos de temor, pero también de esperanza. Uno de los hijos de Noé, con la voz temblando, preguntó: Dios, ¿por qué nosotros? Noé, con palabras cargadas de gratitud y asombro, respondió: porque hallamos gracia ante sus ojos. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El arca se elevó sobre las aguas, flotando en un mar interminable de destrucción. Los gritos afuera se desvanecieron, reemplazados por el sonido inquietante del agua y el crujido de la madera. Finalmente, el diluvio cesó, y el arca quedó varada en el monte Ararat. Noé, tembloroso, abrió una ventana y envió una paloma. Al tercer intento, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. La tierra está seca, anunció Noé, su voz llena de esperanza. Dios habló nuevamente: sal del arca, tú y tu familia. Llena la tierra y multiplícate. Noé, con lágrimas en los ojos, obedeció. Construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Entonces, Dios estableció su pacto: nunca más destruiré toda vida con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Un arco iris brillante y lleno de color apareció en el cielo, símbolo de la promesa de Dios. Noé y su familia, de pie sobre la tierra renovada, miraron con esperanza el futuro. Sabían que habían sido testigos y sobrevivientes del juicio más grande que la tierra había conocido. A través de los hijos de Noé, Dios reinició el poblamiento de la tierra, dando origen a diversos pueblos. La humanidad, unida por un solo idioma, se congregó en la vasta llanura de Sinar. Construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo, proclamó Nimrod, su líder. El proyecto avanzó rápidamente. Los ladrillos se amontonaban, y la torre ascendía imponente hacia el cielo. Más alto, ordenaba Nimrod. Debe tocar el firmamento. Pero en el cielo, Dios observaba. Miren, dijo a los ángeles. El pueblo es uno, y todos tienen una misma lengua. Esto que empiezan a hacer no les será imposible. De repente, el ruido del trabajo cesó. Un obrero, pidiendo más ladrillos, se encontró con una respuesta incomprensible. ¿Qué dijiste?, preguntó, su rostro lleno de confusión. La respuesta fue un torrente de palabras ininteligibles. ¿Qué está pasando?, gritó Nimrod, tratando de imponer orden. Pero las palabras ya no tenían sentido. La confusión se extendió como un incendio, rápida y devastadora.
No puedo entenderte. Habla claro. En un abrir y cerrar de ojos, la comunicación se convirtió en caos. Amigos de toda la vida se miraron con ojos llenos de desesperación. Nimrod, haz algo, clamaban. Pero ni siquiera sus órdenes podían superar el babel de lenguas. Dios nos ha castigado, gritó un anciano, su voz temblando con miedo reverente. Debemos dispersarnos. De repente, la obra se detuvo. La gran torre quedó abandonada, testigo de la ambición humana y el juicio divino. Los grupos de personas, ahora divididos por el lenguaje, se separaron. Familias enteras partieron hacia diferentes direcciones, buscando tierras nuevas donde pudieran entenderse. Nimrod, de pie ante la base de la torre, miró a su alrededor. La ciudad que había soñado se desmoronaba. Esto no puede ser, murmuró. Pero sabía que había sido derrotado por una fuerza mucho mayor. Desde lo alto, Dios observó la dispersión. Así será, dijo, su voz resonando con autoridad y tristeza. La humanidad se multiplicará y llenará la tierra, pero no olvidarán el precio de su arrogancia. La torre se convirtió en ruinas, un recordatorio del día en que Dios confundió las lenguas y esparció a los hombres por toda la tierra. Más tarde, Dios eligió una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, una voz celestial irrumpió en la vida de Abraham. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esta voz no era audible para los oídos, pero era más clara y poderosa que cualquier sonido terrenal. Abraham, con fe inquebrantable, obedeció, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. El estruendo de cualquier tormenta no podría compararse con la voz de Dios cuando habló a Abraham. Yo haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El corazón de Abraham latió con fuerza, y sin titubear, respondió, Aquí estoy, Señor. Haré tu voluntad. A la mañana siguiente, compartió la revelación con su esposa Sarai. Nos vamos, dijo con voz firme. Sarai, sorprendida, preguntó, ¿a dónde? No lo sé, respondió Abraham, sus ojos llenos de determinación. El Señor nos guiará. La partida fue abrupta. Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes emprendieron un viaje hacia lo desconocido. Las tierras conocidas quedaron atrás, y el desierto se extendía ante ellos. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, la voz de Dios habló de nuevo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham, mirando las vastas tierras de Canaán, sintió el peso de la promesa divina. Pero el viaje no estuvo exento de pruebas. Desde las verdes llanuras de Canaán hasta los misteriosos y místicos reinos de Egipto, Abraham enfrentó desafíos, pero también recibió la reiteración constante de la promesa de Dios. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Los años pasaron, y la espera de descendencia se alargaba. Sarai, desesperada y dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar a Abraham. Así nació Ismael, quien llegó a ser padre de una numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Pero Dios no había olvidado su promesa. Finalmente, Sarai, ya avanzada en años, dio a luz a Isaac. El júbilo llenó el hogar de Abraham y Sarai. Dios nos ha hecho reír, dijo Sarai, su voz llena de alegría. Todos los que lo oigan se reirán conmigo. El llamado de Abraham fue el inicio de una gran nación. La promesa se extendió no solo a Abraham, sino a su descendencia, un linaje que incluiría reyes y profetas, y eventualmente al Salvador del mundo. Isaac creció y se casó con Rebeca, con quien tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob fue el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Su penúltimo hijo, José, recibió la promesa hecha sobre su familia. Este llamado produjo la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero José, con la guía de Dios, pasó de ser esclavo a ser la mano derecha del faraón de Egipto, hasta que llegó al país una hambruna devastadora. Sus hermanos, buscando alimento, llegaron a Egipto sin saber que el poderoso gobernador era el hermano que traicionaron. Yo soy José, reveló finalmente, con lágrimas en los ojos, el que vendieron a Egipto. Pero no teman, Dios me envió aquí para preservar sus vidas. José, después nombrado como Israel, perdonó a sus hermanos y trasladó a toda su familia a Egipto, a la tierra de Gosén, la más fértil de la región. Aquí se estableció el pueblo de Israel,
en ese momento compuesto por 70 personas. Pasaron los años, y estas 70 personas crecieron en número de manera asombrosa. Pero una nueva dinastía de faraones ascendió al trono. Este pueblo de Israel es demasiado numeroso y poderoso, murmuró el faraón, su voz llena de desconfianza. Si se alían con nuestros enemigos, podrían derrotarnos. Debemos actuar. Con un gesto abrupto, ordenó, esclavicen a los israelitas. Que hagan ladrillos sin descanso. Que construyan nuestras ciudades. Manténgalos bajo un yugo pesado. La transición fue brutal. Los israelitas, que una vez vivieron en prosperidad, se encontraron en cadenas. Más rápido, gritaban los capataces, los látigos cortando el aire y la carne. No hay descanso para los esclavos. Moisés, nacido en este tiempo de opresión, fue salvado de una orden cruel del faraón de matar a todos los bebés varones. Lancen al niño al Nilo, ordenó el faraón. Pero la madre de Moisés, con el corazón pesado, escondió a su hijo en una cesta y lo colocó en el río. La princesa de Egipto, bañándose en el Nilo, encontró la cesta. «Es un bebé hebreo», exclamó, levantando al niño con ternura. «Lo llamaré Moisés, porque lo saqué del agua». Moisés creció en el palacio, pero no olvidó sus raíces. Un día, viendo a un capataz egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. «Detente», gritó, matando al egipcio en un arranque de furia. Sabiendo que su vida estaba en peligro, huyó al desierto. Los años de esclavitud continuaron. Los israelitas, agotados y desesperados, clamaron a Dios: «Sálvanos, Señor, líbranos de esta opresión». Dios escuchó sus gritos. En el desierto, una zarza ardía sin consumirse. Moisés, ahora un pastor, se acercó con cautela. «Moisés, Moisés», llamó la voz de Dios desde la zarza. «Aquí estoy», respondió, cayendo de rodillas. La zarza respondió: «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Te enviaré al faraón para sacar a mi pueblo de Egipto». «¿Quién soy yo para ir al faraón?», preguntó Moisés, su voz llena de temor. «Yo estaré contigo», le aseguró Dios. «Llevarás a los israelitas a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel». Moisés, obedeciendo el mandato divino, regresó a Egipto, enfrentando al faraón con valentía. «Deja ir a mi pueblo», proclamó, su voz resonando en el salón del trono. El faraón, con una mirada fría, respondió: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Las plagas comenzaron. El agua del Nilo se tornó en sangre, los peces murieron, y el hedor inundó la tierra. Ranas, moscas y piojos invadieron las casas, sembrando el caos. «Moisés, ruega a tu Dios que detenga esto», imploró el faraón. Pero el corazón del faraón se endureció, y las plagas continuaron, cada una más devastadora que la anterior. El faraón, al ver las plagas que azotaban su tierra, se estremecía de temor y, por un momento, cedía ante la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando las calamidades cesaban, endurecía su corazón una vez más, negándose a dejar ir al pueblo de Israel. Pero una última plaga estaba por venir, y Moisés advirtió a Faraón sobre su inminente llegada, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. En la oscuridad de la noche, el ángel de la muerte recorrió la tierra egipcia. Los gritos de dolor llenaron el aire cuando las familias despertaron y descubrieron que sus hijos primogénitos habían perecido. El dolor de la pérdida fue insoportable, y el faraón, con el alma desgarrada, exclamó con voz quebrada por el sufrimiento: «Váyanse, tomen a su gente y salgan de aquí». Tras 400 años de esclavitud en Egipto, los israelitas partieron bajo el liderazgo de Moisés. Eran 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, sumando aproximadamente 2 millones de personas. Guiados por la fe y la promesa de Dios, iniciaron su viaje hacia la libertad. Sin embargo, la decisión de Faraón pronto se tornó en remordimiento y enojo. Su corazón endurecido una vez más lo llevó a ordenar a su ejército perseguir a los israelitas. «Que mi ejército los alcance», exclamó, y los carros de guerra partieron en su búsqueda. Cuando los israelitas llegaron a la orilla del Mar Rojo y vieron a los egipcios acercarse, el temor los invadió. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», clamaron con desesperación. Pero Moisés, firme en su fe, les respondió: «Confíen en el Señor». Entonces, levantó su vara y, de inmediato, las aguas del mar se dividieron. Se alzaron como muros a cada lado, dejando un camino seco para que el pueblo cruzara. Los israelitas avanzaron, sintiendo la maravilla y el temor reverente ante el poder de Dios. Pero el ejército egipcio los seguía de cerca.
Una vez que los israelitas cruzaron, Moisés extendió su mano nuevamente y las aguas regresaron a su cauce, sumergiendo a los perseguidores en un torbellino de juicio divino. Ahora libres, los israelitas celebraron con cánticos y danzas. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, entonaron. Él ha sido mi salvación. Pero su travesía apenas comenzaba, y con la libertad también vinieron nuevas pruebas. El desierto pronto los confrontó con la escasez de agua y alimentos. El pueblo murmuraba contra Moisés: «Nos sacaste de Egipto para morir aquí». Moisés clamó al Señor, y Dios proveyó. De una roca brotó agua cristalina, y el maná, pan del cielo, cubrió el suelo cada mañana para sustento del pueblo. En el monte Sinaí, la gloria de Dios se manifestó en medio de una nube resplandeciente. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó, «no tendrás otros dioses delante de mí». Temblando, el pueblo aceptó el pacto. Sin embargo, la tentación pronto llegó. Mientras Moisés estaba en la montaña, construyeron un becerro de oro y lo adoraron, exclamando: «Estos son tus dioses, Israel». La ira de Dios se encendió, pero Moisés intercedió: «Perdona su pecado, Señor, y si no, bórrame de tu libro que has escrito». La misericordia prevaleció, y el viaje continuó. Los años en el desierto fueron duros, marcados por la rebeldía y la fe, por la provisión y el juicio. Finalmente, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Moisés, viejo y cansado, miró a su pueblo con emoción. «No cruzaré con ustedes», dijo. «Josué los guiará. Sean fuertes y valientes». Josué, ahora líder, se paró ante el río Jordán. «Preparen todo, en 3 días cruzaremos», ordenó. Cuando los sacerdotes llevaron el arca del pacto al agua, el río se detuvo, permitiendo el paso seco. Al otro lado, se encontraron con su primera gran prueba: Jericó, una ciudad con imponentes murallas. Dios le habló a Josué: «He entregado Jericó en tus manos. Ródeala una vez al día durante 6 días. En el 7º día, hazlo 7 veces y haz que los sacerdotes toquen las trompetas». Durante 6 días marcharon en silencio. En el 7º día, al sonar de las trompetas, Josué gritó: «Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad». Con un estruendo ensordecedor, los muros de Jericó cayeron, y los israelitas tomaron la ciudad. La conquista continuó con batallas ferozmente disputadas. En Gabaón, una coalición de reyes se levantó contra Israel. Josué lideró a su pueblo en una marcha nocturna, y cuando la victoria parecía escaparse, clamó al cielo: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Dios escuchó su voz, y el día se extendió hasta que los israelitas vencieron. Años de guerra trajeron la paz. Josué, anciano pero firme, reunió al pueblo en Siquem y proclamó: «Elijan hoy a quien servirán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, recordando los milagros y la guía divina, respondió al unísono: «Serviremos al Señor». Pero cuando Josué falleció, Israel cayó en un ciclo de decadencia espiritual. En aquellos días no había rey en Israel, se escribió. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así, el pueblo olvidó a su Dios, inclinándose hacia los ídolos de las naciones vecinas, provocando la justicia y misericordia del Señor una vez más. En aquellos días, Israel no tenía rey, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Como respuesta a su rebelión, Dios levantó naciones para oprimirlos. Entonces, en su angustia, los israelitas clamaron al Señor. «Sálvanos, oh Dios nuestro», gritaban en su desesperación. Y Dios, en su misericordia, les envió jueces para liberarlos, guiándolos en medio de la anarquía y el pecado. Sin embargo, una y otra vez, el pueblo volvía a apartarse del Señor, buscando su propio camino y cayendo en la idolatría. Con el paso del tiempo, el clamor de Israel por un rey se hizo más fuerte. «Queremos ser como las otras naciones», dijeron al profeta Samuel. «Danos un rey que nos gobierne y nos guíe en la batalla». Samuel, afligido por esta petición, buscó la dirección del Señor, quien le respondió: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Aún así, Dios accedió a su demanda y escogió a Saúl como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl lideró con valentía y trajo victorias a Israel. Sin embargo, su orgullo y desobediencia pronto nublaron su juicio. En una ocasión, impaciente ante la demora de Samuel, ofreció sacrificios que solo el profeta debía realizar. «Has actuado neciamente», le reprendió Samuel. «Tu reino no perdurará. El Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón». Ese hombre era David, un joven pastor de Belén. Cuando Samuel lo ungió,
El espíritu del Señor vino sobre él con poder. Mientras tanto, un espíritu maligno atormentaba a Saúl, y para calmarlo, trajeron a David. Con su música de arpa, apaciguó el corazón inquieto del rey. No pasó mucho tiempo antes de que David se hiciera famoso, especialmente después de su confrontación con el gigante filisteo, Goliat. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente?, clamó David. Con una simple honda y una piedra, derribó a Goliat y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Israel celebró su victoria, pero Saúl, lleno de celos, vio a David como una amenaza. Saúl intentó matar a David en múltiples ocasiones, pero el joven siempre escapó. Finalmente, el destino del rey se selló en la batalla contra los filisteos. Herido de muerte, Saúl se lanzó sobre su propia espada. Entonces, todo Israel reconoció a David, hijo de Jesé, como su rey. David unificó las tribus y conquistó Jerusalén, haciendo de la ciudad su capital. Fue un rey valiente y justo, pero no sin pecado. En un momento de debilidad, vio a Betsabé, la esposa de Urías. «Tráiganla a mí», ordenó. Después de un adulterio que llevó al asesinato de Urías, el profeta Natán confrontó a David con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. «Ese hombre eres tú», declaró Natán. David, quebrantado, clamó: «He pecado contra el Señor». A pesar de su pecado, Dios renovó su promesa a David: «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre». David gobernó durante 40 años. En su lecho de muerte, instruyó a su hijo Salomón: «Sé fuerte y sé un hombre. Guarda los preceptos del Señor». Salomón, famoso por su sabiduría, comenzó su reinado pidiendo: «Dios, concede a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo». Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Bajo su gobierno, Israel prosperó y Salomón construyó el majestuoso templo en Jerusalén, un lugar de adoración al Señor. Sin embargo, en su vejez, su corazón se desvió. Sus más de 1000 esposas lo llevaron a adorar a otros dioses. Su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, y las consecuencias de su idolatría marcaron el comienzo del fin del Reino Unido. Finalmente, Salomón murió, y con él terminó una era gloriosa. Su hijo Roboam ascendió al trono, pero no supo gobernar con sabiduría. La nación se fracturó inmediatamente. 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, conocido como Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino del sur, conocido como Judá, con su capital en Jerusalén. Pero Jeroboam, temeroso de que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar a Dios, hizo algo impensable: «Construiré 2 becerros de oro», declaró. «Uno lo pondré en Betel y el otro en Dan. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Así, el pecado de Jeroboam llevó a Israel a la idolatría. Los profetas levantaron sus voces en advertencia, pero la nación se hundió cada vez más en la corrupción. En el reino del norte, hubo 19 reyes y todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios. Pero el peor de todos fue Acab. Durante su reinado, la oscuridad se cernió sobre Israel. Su esposa, Jezabel, introdujo la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. «Construyan altares a Baal», ordenó Jezabel. Su influencia sobre Acab fue dominante, y el pueblo, seducido por las promesas de prosperidad, se desvió del Señor. En esta época de idolatría, Dios levantó a Elías, un profeta de palabras ardientes y fe inquebrantable. «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra», proclamó Elías ante el sorprendido Acab. Y así fue. Durante 3 años, el cielo se cerró y la sequía devastó la tierra. La confrontación final entre Elías y los profetas de Baal llegó en el monte Carmelo. «Convoca a todo Israel y a los 450 profetas de Baal», desafió Elías a Acab. El monte se llenó de expectación. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, cortándose y danzando frenéticamente. Cuando llegó el turno de Elías, oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, haz saber hoy que tú eres Dios en Israel». Entonces, fuego del cielo descendió y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el agua. «El Señor es Dios», clamó el pueblo, postrándose en temor reverente. Los profetas de Baal fueron ejecutados, y Elías oró por la lluvia. Las nubes se formaron y una gran tormenta terminó con la sequía. Sin embargo, la furia de Jezabel no tardó en manifestarse. Elías huyó al desierto, deprimido y deseando morir. «Señor, basta ya, quítame la vida». Pero un ángel del Señor lo fortaleció,
levántate y come, porque el camino es largo. Israel, sin embargo, no escuchó la voz de Dios. La idolatría y la injusticia prevalecieron, y finalmente, la ira de Dios se desató en forma de juicio. Asiria, un imperio expansionista y cruel, avanzó implacable contra Israel. El Señor ha enviado a Asiria como vara de su ira, proclamó el profeta Isaías. La sombra de la invasión se cernía sobre Israel y el miedo se esparcía como un incendio incontrolable. Dios nos ha abandonado, clamaban los israelitas, recordando con pesar las palabras de los profetas que habían ignorado durante años. El reino del norte cayó, y la poderosa Asiria irrumpió en la ciudad con una furia desatada. El caos reinó en cada rincón. Saquen a los hombres, mujeres y niños, gritaban los soldados asirios. Destruyan todo. Las casas ardieron, los templos fueron saqueados y los gritos de los cautivos llenaron el aire como un lamento colectivo. Israel, tú que olvidaste a tu Dios, ahora enfrentas el juicio que te fue anunciado, murmuró un anciano, sus ojos llenos de lágrimas mientras era encadenado. Los israelitas, encadenados y humillados, fueron llevados al exilio. Los hijos de Israel fueron dispersados por las tierras de Asiria y la identidad del reino del norte se desvaneció como polvo en el viento. Israel, una vez próspero y bendecido, fue desmantelado. Sin embargo, en medio de la tragedia, las palabras de esperanza persistieron entre los fieles. El Señor no ha olvidado a su pueblo, susurraban, aferrándose a la promesa de redención. Judá, el reino del sur, no aprendió de la caída de Israel. Sus reyes y su pueblo se burlaron de las advertencias divinas. El rey Joaquim, desafiante, quemó el rollo de las profecías de Jeremías. Pero la palabra del Señor no podía ser silenciada. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. La tensión era insoportable. ¿Por qué no escuchamos a Jeremías?, se lamentaban algunos. Aterrorizado, el rey Sedequías buscó el consejo del profeta en secreto. Si te rindes, vivirás, advirtió Jeremías, pero el rey no tuvo el coraje de obedecer. Después de 18 meses de asedio, las murallas de Jerusalén fueron derribadas. La brutalidad de los babilonios no conoció límites. «Quemen el templo», ordenó Nabucodonosor. «Destruyan la ciudad». Las llamas devoraron el templo, el palacio y las casas. El cielo nocturno se iluminó con el resplandor de la destrucción. Sedequías intentó huir, pero fue capturado. Ante sus ojos, sus hijos fueron asesinados. «Esto será lo último que verás», dijo el capitán babilonio antes de cegar al rey y encadenarlo. Los sobrevivientes, encadenados y humillados, fueron llevados en largas filas hacia Babilonia. «Nuestro Dios nos ha abandonado», lloraban. Pero incluso allí, la voz de Dios no se silenció. A través de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, Dios mostró su poder y fidelidad. En medio de la desolación, resonaron las promesas de redención. «Los planes que tengo para ustedes son de bienestar», declaró el Señor a través de Jeremías. «Los traeré de vuelta a esta tierra». Después de 70 años de exilio, el cambio llegó de manera inesperada. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia en una noche histórica. «El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra», proclamó en un decreto sorprendente. «Y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén. Quien sea de su pueblo, que suba y reconstruya la casa del Señor». El decreto se extendió rápidamente entre los exiliados. Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. «El Señor ha abierto una puerta», dijo con convicción. «Regresemos y reconstruyamos el templo». Los judíos, llenos de esperanza, comenzaron su largo viaje de regreso a Jerusalén. Al llegar, encontraron ruinas y desolación. «¿Esta era la ciudad de nuestro Dios?», murmuraban, con lágrimas en los ojos. Zorobabel, sin desanimarse, motivó al pueblo. «Comencemos con el altar. Adoremos al Señor primero». La construcción inició con entusiasmo, pero pronto enfrentaron burlas y amenazas de sus enemigos. «¿Qué están haciendo estos débiles judíos?», se burlaban. Nehemías, con firmeza, organizó al pueblo. «Con una mano trabajen y con la otra, sostengan sus armas», ordenó. «Nuestro Dios peleará por nosotros». En 52 días, los muros fueron completados. La victoria fue celebrada con una dedicación solemne. La nación entera renovó su pacto con Dios entre llantos y regocijos. Pero este gozo duró poco. El eco de los profetas se desvaneció y un silencio profundo se apoderó de Israel. La era intertestamentaria estuvo marcada por la dominación extranjera y luchas internas.
Alejandro Magno y su ejército imparable barrieron el mundo conocido, incluyendo Judea. Adoptaremos su cultura, declararon los líderes judíos, sin saber que su imperio se fragmentaría tras su muerte. Los sucesores de Alejandro, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, disputaron el control de la región. Judea, atrapada entre estos poderes, se convirtió en un campo de batalla. Bajo el gobierno seleucida, la opresión se intensificó hasta intentar erradicar la fe judía. Prohíban sus rituales, ordenó el rey. Erijan un altar a Zeus en el templo. El descontento se transformó en furia. Esto es una abominación, gritaron los judíos. En la pequeña ciudad de Modín, el sacerdote Matatías se levantó en rebelión. Quien sea fiel al Señor, que me siga, gritó, matando a un emisario griego. Sus hijos, los macabeos, lideraron una guerrilla contra los opresores. Judas Macabeo, conocido como el Martillo, proclamó: luchemos por nuestra libertad y nuestra fe. Contra todo pronóstico, los judíos prevalecieron y recuperaron Jerusalén en el año 164 a.C., purificando el templo. Pero el conflicto no cesó. En el 63 a.C., Pompeyo el Grande, general romano, entró en Jerusalén. Este territorio es ahora parte del Imperio Romano. Herodes el Grande, astuto y despiadado, ascendió al trono con el apoyo del Imperio Romano. Para ganarse el favor del pueblo, proclamó con orgullo: construiré el templo más magnífico que haya existido. Sin embargo, su reinado se caracterizó por la tiranía y el temor. Aunque los profetas guardaban silencio, la esperanza en un Mesías venidero seguía viva, aguardando el cumplimiento de las promesas divinas. Una noche silenciosa, el cielo de Belén se iluminó de manera inesperada. En los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños cuando una aparición celestial los sorprendió. Un ángel, resplandeciente como el sol, proclamó con voz potente: no teman, porque les traigo buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Al instante, el cielo se llenó de un coro celestial que exclamaba: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores, llenos de asombro y emoción, corrieron hacia Belén. En un humilde establo, encontraron a María, una joven madre que miraba con amor y ternura al recién nacido. Jesús, susurró ella, recordando las palabras del ángel Gabriel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Junto a ella, José contemplaba al niño con una mezcla de admiración y responsabilidad. María, dijo con voz firme, lo que los profetas anunciaron se ha cumplido. De ti ha nacido el que gobernará a Israel. La tranquilidad del lugar fue interrumpida por la llegada de los pastores. Aún jadeantes, relataron su visión celestial. Hemos visto ángeles anunciando el nacimiento del Salvador, dijeron con reverencia. Al ver al niño, cayeron de rodillas y lo adoraron con profunda humildad. En ese momento, la noticia del nacimiento del Redentor comenzó a esparcirse más allá de los campos y aldeas. Mientras tanto, en Oriente, un grupo de sabios astrónomos observó un fenómeno celestial inusual. Una estrella nos ha guiado, dijeron con determinación. Sin dudarlo, emprendieron un largo viaje, siguiendo la luminosa señal en el cielo hasta llegar a Jerusalén. Se presentaron ante el rey Herodes y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes, turbado y lleno de temor, convocó a los sacerdotes y escribas para averiguar el significado de tales palabras. En Belén de Judea, respondieron ellos, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Disimulando sus verdaderas intenciones, Herodes envió a los magos a Belén y les dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. Cuando lo encuentren, infórmenme, para que yo también vaya y lo adore. Guiados nuevamente por la estrella, los magos llegaron hasta el lugar donde estaba el niño. Al ver a Jesús, se postraron y le ofrecieron regalos dignos de un rey: oro, incienso y mirra. Hemos visto al rey, dijeron con devoción. Pero durante la noche, fueron advertidos en sueños de que no debían regresar a Herodes, por lo que tomaron otro camino de vuelta a su tierra. Al darse cuenta de que había sido engañado, Herodes montó en cólera. Con su corazón lleno de odio, dio una orden cruel: maten a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El horror se apoderó de la región cuando soldados irrumpieron en los hogares, arrebatando a los inocentes de los brazos de sus madres. Esa misma noche, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le advirtió: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. José,
con el corazón en la garganta, despertó a María y juntos escaparon bajo el manto de la oscuridad. A medida que se alejaban de su tierra, María susurró con esperanza: Dios está con nosotros. Tras la muerte de Herodes, un ángel volvió a aparecer a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. José obedeció y la familia regresó, estableciéndose en Nazaret, cumpliendo así otra profecía: será llamado Nazareno. Años después, cuando Jesús creció, llegó el momento de iniciar su ministerio. En el río Jordán, Juan el Bautista predicaba con voz potente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entre los que se acercaron al agua estaba Jesús. Bautízame, Juan, le dijo con calma. Juan, sorprendido, exclamó: tú vienes a mí, cuando yo debería ser bautizado por ti. Jesús, con una mirada serena, respondió: deja que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, mientras una voz resonaba desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. La Trinidad se manifestaba: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí, el adversario intentó tentarlo en 3 ocasiones, pero Jesús salió victorioso. Satanás, derrotado, se alejó y los ángeles acudieron para atender al Maestro. Al salir del desierto, Jesús recibió una terrible noticia: Juan el Bautista había sido apresado. Entendió que era tiempo de moverse. Dejó Nazaret y se estableció en Capernaum, junto al mar de Galilea. Allí, eligió a sus 12 apóstoles, hombres comunes que, al escuchar su llamado, lo dejaron todo y le siguieron. Con ellos recorrió ciudades, pueblos y campos, predicando el mensaje del reino: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo enseñaba en las sinagogas, sino también en casas, en las playas, en las montañas y plazas. Su compasión no conocía límites. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Jesús era la máxima revelación de Dios a la humanidad. Recibió el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Sus palabras, llenas de autoridad, revelaban los misterios del reino a través de parábolas que transformaban corazones y preparaban el camino para la redención. El tiempo de la salvación había llegado. Los fariseos murmuraban entre ellos con desdén: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Pero Jesús, con voz firme, les respondió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No solo hablaba con autoridad, sino que realizaba milagros asombrosos. En Caná, convirtió el agua en vino, su primer milagro, dejando boquiabiertos a los asistentes. Hagan todo lo que Él les diga, había instruido María. Más tarde, en el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús proclamó con solemnidad: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Su voz resonaba con poder divino, y sus palabras encendían los corazones de quienes le escuchaban. En una ocasión, cuando sus discípulos estaban aterrorizados por una tormenta en el mar, Jesús se levantó, extendió su mano y ordenó: silencio, cállate. Al instante, el viento y el mar obedecieron, y sus discípulos se miraron unos a otros asombrados. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?, se preguntaban. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús alimentó a 5,000 personas, un milagro que demostró la abundancia del amor de Dios. Pero quizá el milagro más sobrecogedor fue la resurrección de Lázaro. Se acercó a la tumba y con voz de autoridad llamó: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto por 4 días salió vivo, envuelto en vendas. Jesús no solo realizaba milagros, sino que también desafiaba a las autoridades religiosas con enseñanzas revolucionarias. Con la parábola del buen samaritano les retó: ve y haz tú lo mismo. Pero su mensaje más impactante fue el Sermón del Monte, donde redefinió la ley con una claridad penetrante: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. En cada milagro, sermón y enseñanza, Jesús reveló la profundidad del amor divino y el llamado a una vida de fe y justicia. Su fama creció rápidamente, y los líderes religiosos comenzaron a conspirar contra él. Caifás, el sumo sacerdote, declaró: es mejor que un hombre muera por el pueblo. La tensión en Jerusalén era palpable. Jesús, viendo la corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los mercaderes, proclamando: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones.
Su acción fue un desafío directo a las autoridades, quienes decidieron darle muerte. Jesús sabía que su hora se acercaba. Reunió a sus discípulos para una última cena en un aposento alto de Jerusalén. Durante la cena, el ambiente era denso con incertidumbre. «Uno de ustedes me va a traicionar», anunció de repente. Los discípulos quedaron atónitos. «¿Soy yo, Señor?», preguntaban con temor y sorpresa. Judas, con el corazón lleno de oscuridad, murmuró: «¿Acaso soy yo, Maestro?». Jesús lo miró y le respondió: «Tú lo has dicho». Luego, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Tomó el cáliz, dio gracias y lo pasó: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados». La solemnidad del momento era abrumadora. «Hagan esto en memoria de mí», les instruyó. Sabía que este acto se convertiría en el corazón de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. «Mi alma está muy triste hasta la muerte», confesó a Pedro, Santiago y Juan. Se apartó para orar. Su agonía era tan intensa que su sudor caía como gotas de sangre. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», oró, aceptando su destino. De repente, Judas apareció con una multitud armada. «Salve, Maestro», dijo, traicionando a Jesús con un beso. Jesús le miró con tristeza: «Con un beso entregas al Hijo del Hombre». Los guardias lo arrestaron y los discípulos huyeron aterrados. Fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y golpeado. «Dinos si eres el Cristo», exigieron los sumos sacerdotes. «Si se lo digo, no lo creerán», respondió Jesús. «¿Eres, pues, el Hijo de Dios?», insistieron. «Ustedes mismos dicen que lo soy», afirmó Jesús. Con furia, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. «Blasfemia. Merece la muerte». Al amanecer, fue llevado ante Pilato. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó el gobernador. «Tú lo dices», respondió Jesús. Pilato, al no hallar culpa en él, ofreció liberarlo. «¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó: «¡A Barrabás!». «¿Y qué haré con Jesús?». «Crucifícalo», gritaron. Jesús fue azotado brutalmente. Los soldados le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura. «Salve, Rey de los judíos», se mofaban. Luego, lo llevaron al Gólgota, donde fue clavado en la cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», oró. A su lado, un ladrón arrepentido le dijo: «Jesús, acuérdate de mí». Jesús le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, la tierra se sumió en oscuridad. Jesús clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Luego exhaló su último aliento: «Consumado es». La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Un centurión exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Jesús fue sepultado en una tumba nueva, tallada en la roca, y una gran piedra fue rodada a la entrada para sellarla. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fieles llegaron al sepulcro llevando consigo especias aromáticas para ungir el cuerpo de su maestro. Sin embargo, al acercarse, se encontraron con algo inesperado: la piedra que cerraba la tumba había sido removida. Confundidas y temerosas, entraron en el sepulcro, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. De repente, un ángel resplandeciente se apareció ante ellas, iluminando el lugar con su gloria. «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?», preguntó el ángel. «No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar». Las mujeres, llenas de asombro y alegría, recordaron sus palabras y corrieron a contarle a los discípulos lo que habían visto y oído. Pedro y Juan, al escuchar la noticia, salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan, siendo más joven, llegó primero, pero al asomarse, solo vio los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Pedro, sin embargo, entró y vio que el sudario que había cubierto su cabeza estaba doblado y colocado aparte. «El Señor ha resucitado», dijeron maravillados, aunque aún no comprendían plenamente lo que esto significaba. Mientras las mujeres regresaban, Jesús se apareció a María Magdalena en el jardín cercano al sepulcro. Al principio, ella no lo reconoció, pensando que era el jardinero. Pero cuando la llamó por su nombre, María, ella lo reconoció de inmediato. «Raboni»,
exclamó, arrodillándose ante él. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María corrió a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. En los días siguientes, Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones. En una de esas apariciones, estando ellos reunidos en una casa con las puertas cerradas por temor a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Mostrándoles las heridas en sus manos y costado, les aseguró que era él en verdad. Luego, soplando sobre ellos, añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Finalmente, en el Monte de los Olivos, Jesús reunió a sus discípulos para darles sus últimas instrucciones. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, les dijo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras los bendecía, fue elevado al cielo, y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos, mirando fijamente al cielo, escucharon la voz de dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de fervor y expectativa. Esperemos la promesa del Padre, dijo Pedro, recordando las palabras de Jesús. Unidos en oración, esperaron en el aposento alto, sin saber cuándo llegaría el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, mientras estaban reunidos, un sonido como de un viento recio llenó la casa donde se encontraban. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en diferentes lenguas. La multitud que se había reunido en Jerusalén para la festividad estaba asombrada. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra lengua materna?, se preguntaban. Pedro, de pie con los 11, levantó su voz y declaró, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La predicación de Pedro fue contundente y directa. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquel día, alrededor de 3,000 personas se convirtieron. La iglesia primitiva creció rápidamente, y los creyentes compartían todo lo que tenían, testificando con poder. Sin embargo, la oposición no tardó en surgir. Pedro y Juan, al sanar a un mendigo en la puerta del templo, fueron arrestados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, había dicho Pedro al hombre cojo. Al ser interrogados por el Sanedrín, Pedro respondió con valentía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La persecución se intensificó. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y señales entre el pueblo. Sus enemigos, al no poder resistir su sabiduría, lo acusaron falsamente y lo llevaron ante el Sanedrín. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, exclamó Esteban antes de ser apedreado hasta la muerte. Sus últimas palabras fueron una oración de perdón. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El martirio de Esteban desató una gran persecución, dispersando a los creyentes por toda Judea y Samaria. Felipe, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria, y muchos se convirtieron. En un camino desierto, encontró a un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe. Al explicarle el Evangelio, el eunuco creyó y fue bautizado. Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la iglesia, recibió cartas del sumo sacerdote para arrestar a los cristianos en Damasco. Pero en el camino, una luz del cielo lo rodeó, y cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, preguntó una voz. ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ciego y tembloroso, Saulo fue guiado a Damasco. Ananías, un discípulo, fue enviado por el Señor para orar por él. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escamas cayeron de los ojos de Saulo, y fue bautizado. Desde ese momento, se convirtió en el apóstol Pablo, el gran misionero del Evangelio. Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a las naciones gentiles. En cada ciudad,
Enfrentaron oposición y peligro, pero también vieron grandes conversiones. No podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído, declaraban con valentía. El Concilio de Jerusalén se reunió para discutir si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su visión en casa de Cornelio, dijo: ¿Por qué tentamos a Dios, poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. La decisión fue clara: los gentiles no debían cargar con el peso de la ley. Pablo continuó su misión, enfrentando naufragios, azotes y prisiones. En Atenas, proclamó: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Efeso, grandes milagros acompañaron su predicación. El nombre del Señor Jesús era magnificado, y muchos, abandonando la magia, quemaron sus libros públicamente. Finalmente, Pablo fue arrestado, pero su destino no quedaría sellado en Jerusalén. Como ciudadano romano, apeló su caso ante el emperador, asegurando así su juicio en la capital del imperio. Emprendió entonces un arduo viaje hacia Roma, enfrentando innumerables dificultades. En el trayecto, una terrible tormenta se desató sobre el mar, y el barco en el que viajaba naufragó. Las olas golpeaban con furia, despedazando la embarcación hasta reducirla a escombros flotantes. Sin embargo, la promesa de Dios a Pablo se cumplió: no teman, porque les he concedido la vida de todos los que navegan contigo. Milagrosamente, todos los pasajeros y tripulantes sobrevivieron y lograron llegar a la isla de Malta. Mientras recogían leña para encender una fogata y calentarse, una víbora venenosa mordió la mano de Pablo. Los isleños, al ver la escena, susurraban entre sí: sin duda, este hombre es un asesino. Aunque escapó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Sin embargo, Pablo sacudió la serpiente en el fuego y continuó con su labor sin sufrir daño alguno. Asombrados, los habitantes de la isla murmuraban: es un dios. Pronto, Dios usó a su siervo para sanar a los enfermos del lugar, incluyendo al padre de Publio, el principal oficial de Malta. En gratitud, los malteses abastecieron a Pablo y su grupo con todo lo necesario para que pudieran continuar su viaje hacia Roma. Finalmente, Pablo llegó a la gran ciudad, donde fue encarcelado. A pesar de estar encadenado, su espíritu permaneció indomable. Desde su prisión, escribió cartas a las iglesias y a sus compañeros de misión, fortaleciendo y alentando a los creyentes con mensajes de fe y esperanza. A los filipenses les escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su pasión por el Evangelio era contagiosa y su influencia se expandía aún más allá de las rejas que lo retenían. Mientras tanto, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaban su ministerio en Jerusalén y en diversas regiones. Pedro, guiado por una visión divina, fue enviado a la casa del centurión Cornelio, un hombre temeroso de Dios pero gentil de nacimiento. Al presenciar la obra del Espíritu Santo en aquellos que no eran judíos, Pedro proclamó: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A partir de ese momento, el Evangelio comenzó a extenderse también entre los gentiles. El apóstol Juan, en tanto, fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro de Apocalipsis. En sus visiones, oyó la voz de Jesús proclamando: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Su mensaje, lleno de símbolos y profecías, ofrecía esperanza y advertencia a la iglesia perseguida, asegurando que la victoria final pertenece a Cristo. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue envuelta en llamas. Nerón, el emperador, vestido como actor, subió a la torre de Mecenas y contempló el terrible espectáculo de la ciudad ardiendo. Durante 7 noches y 6 días, el fuego devoró Roma, destruyendo el 70% de la metrópoli. De sus 14 barrios, 10 fueron reducidos a cenizas. Solo 4 quedaron en pie, y estos estaban densamente habitados por judíos y cristianos. Nerón, buscando un chivo expiatorio, encontró en los cristianos el blanco perfecto para su culpa. «Cúlpenlos», ordenó. Así comenzó una brutal persecución contra la Iglesia. Los creyentes fueron sometidos a atrocidades inimaginables. Muchos fueron crucificados en masa. La demanda de madera para las cruces era tan grande que parecía no haber suficientes árboles para tal propósito. Otros fueron atados a postes, cubiertos con brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar las noches de Roma. Fue una masacre sin precedentes. En medio de esta ola de terror, Pablo fue arrestado nuevamente y encerrado en una mazmorra subterránea, oscura, húmeda e insalubre. Desde allí, escribió su última carta a Timoteo: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está reservada la corona de justicia. Sabiendo que su fin estaba cerca, no se amedrentó. Al contrario, su corazón estaba lleno de fe. Finalmente, en el año 67, Pablo fue decapitado. Con su muerte, el mundo perdió a uno de sus más grandes defensores de la fe, pero su legado perduró, inspirando a innumerables generaciones a mantenerse firmes. Mientras los apóstoles se convertían en mártires, la fe cristiana continuaba expandiéndose con fuerza renovada. Los creyentes se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor y alentándose mutuamente. Juan, en sus cartas, exhortaba, porque el amor es de Dios. La Iglesia comenzó a estructurarse con ancianos y obispos liderando las comunidades. En el año 70, la caída de Jerusalén marcó un punto de inflexión. Recordando las advertencias de Jesús, los cristianos huyeron a Pella y otras ciudades antes de la destrucción del templo. Este evento subrayó una verdad central: la verdadera adoración no estaba limitada a un lugar físico, sino que debía centrarse en Cristo. A pesar de la persecución, la Iglesia siguió creciendo. Figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano convertido al cristianismo, defendieron la fe argumentando que el Evangelio representaba la verdadera filosofía. Durante este periodo, se escribieron los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. 4 evangelios emergieron, cada uno con una perspectiva única. Mateo, dirigido a los judíos, presentó a Jesús como el Mesías prometido, citando profusamente el Antiguo Testamento. Marcos, con su estilo directo, resaltó a Jesús como el siervo sufriente, enfatizando sus obras más que sus palabras. Lucas, el médico gentil, escribió con precisión histórica, destacando la humanidad perfecta de Cristo. Juan, por su parte, refutó el gnosticismo de la época, proclamando con claridad la divinidad y humanidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El libro de los Hechos documentó la expansión de la Iglesia, desde Jerusalén hasta Antioquía y Efeso, con el Evangelio extendiéndose a todas las naciones. No tenía una conclusión definida, porque la historia de la Iglesia continúa. Finalmente, el Apocalipsis de Juan reveló el desenlace final, la victoria de Cristo sobre el mal, la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva. La historia de la Iglesia no terminó con estos textos. Somos herederos y continuadores de la Iglesia nacida en Pentecostés. El mismo espíritu que guió a los apóstoles sigue moviéndose hoy, llamándonos a perseverar en la fe. La voz de Pablo resuena a través de los siglos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cristo sigue transformando vidas y escribiendo la historia de su Iglesia. Gracias por acompañarnos en esta increíble travesía a través de las páginas de la Biblia. Si te apasiona descubrir más sobre la historia, los misterios y las enseñanzas que han transformado al mundo, suscríbete a Crónicas de la Biblia y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios. Comparte este video con otros y sigamos juntos explorando las crónicas sagradas. Nos vemos en el siguiente capítulo.